Bueno, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video de la materia Algoritmos y Estructura de Datos 2. En esta ocasión vamos a hablar un poco de las recurrencias divide y vencerás. Hemos visto las semanas anteriores dos algoritmos de ordenación que, a diferencia de los que vimos en el comienzo de la materia, son algoritmos recursivos. Es decir, que cuando los defino tengo que llamarlos nuevamente a sí mismos para datos de entrada más chicos, ¿sí? Las recurrencias aparecen cuando quiero contar la cantidad de operaciones que ejecutan un algoritmo recursivo de estos, ¿sí? Entonces, pensemos en general un algoritmo divide y vencerás, que son las recurrencias que estamos estudiando en este momento. Tienen estas características. Yo, al definir el algoritmo, tengo que, para los casos sencillos, para los casos donde el dato de entrada es pequeño, voy a tener una solución simple. Y para los casos más complejos, o cuando el dato de problema es más grande, lo que voy a hacer es dividir o descomponer el problema original en subproblemas, cada uno de los cuales tiene la misma naturaleza que el problema original. Y el tamaño de cada uno de estos subproblemas es una fracción. O sea, yo lo que realizo es efectivamente una división del tamaño del problema inicial en problemas que son fracciones del original. Y para resolver estos problemas, estos subproblemas, estas fracciones de problemas, lo que voy a hacer es utilizar el mismo algoritmo que estoy definiendo, ¿sí? Una vez que realizo eso, combino las pequeñas soluciones para obtener la solución general. Bien, podemos definir una especie de esquema de programa para cualquier algoritmo divide y vencerás que está en esta filmina de aquí. Si tengo una función divide y vencerás, que llamamos D y B, que toma algún dato de entrada X y va a devolver alguna otra cosa Y. Entonces el esquema consiste en esto. Si el X es suficientemente pequeño, entonces haré una operación ad hoc, una operación simple que no requiere de más pasos en este algoritmo. Y si no, si el X no es lo suficientemente pequeño, lo que voy a hacer es descomponerlo en fracciones X1, X2, etcétera, hasta XA. Y luego lo que haré es, para cada una de estas fracciones del problema, llamaré nuevamente al algoritmo de I B. Y finalmente combinaré todos los resultados que me dieron cada una de esas llamadas para los subproblemas para obtener una solución más grande, ¿sí? Como dijimos, cada uno de estos XY en los que dividí al dato de entrada X, que es más complejo, van a ser fracciones, efectivamente. Bien. Habíamos visto las semanas anteriores dos algoritmos que tienen esta pinta: el algoritmo de ordenación por intercalación y el algoritmo de ordenación rápida. En el primer caso, cuando ¿a qué llamamos? Lo primero que tenemos que encontrar es cuál sería nuestro X en este algoritmo. O sea, el X lo que va a representar es el tamaño del problema. En los algoritmos de ordenación podemos decir que el tamaño del problema es efectivamente la cantidad de elementos que tiene el arreglo. Entonces, si tenía un fragmento de arreglo de longitud 0 o 1, si se acuerdan, eso lo representábamos cuando los índices left y right eran básicamente el mismo. Ahí teníamos un fragmento de arreglo de tamaño 1. En ese caso, nuestro problema era trivial, devolvía directamente el mismo arreglo, ya que no hacía nada. Un fragmento de arreglo de un solo elemento está ordenado. Y cuando tenía un tamaño de arreglo mayor, lo que hacía era descomponerlo, partiéndolo al medio. Básicamente, en el merge sort lo que hacía era dividir justo al medio el fragmento de arreglo y volvía a llamar al algoritmo para ese fragmento, para cada uno de esos fragmentos. Y finalmente, lo que hacía era combinar cada una de las soluciones llamando al procedimiento merge, o sea, intercalar. En el caso de la ordenación rápida teníamos algo parecido. También cuando el tamaño del fragmento de arreglo era 1 o 0, tenía una solución simple. Y en el caso en que no era así, que tengo un fragmento más grande, lo que hacía era descomponerlo, separando los menores al pivot de los mayores. ¿Sí? En ese caso no era justo la mitad, sino que dependía del pivot. Y luego al final combinaba, simplemente juntando cada uno de los resultados, ¿sí? Bien, entonces básicamente volvamos a la forma general de un algoritmo divide y vencerás. Podemos identificar tres componentes fundamentales.
va a haber un componente al que llamamos A, que es cuántas veces se llama recursivamente al mismo algoritmo. En este caso, aquí vemos en este esquema general que tenemos un for desde 1 hasta A, por eso le vamos a llamar a este componente, que es básicamente eso, la cantidad de veces que se llama al algoritmo nuevamente, recursivamente. ¿Sí? Otro componente que voy a tener es al que vamos a llamar B, que básicamente va a ser la relación entre el tamaño y cada una de las subpartes. Efectivamente lo que va a hacer es en cuánto divido al tamaño del problema inicial. Si en este caso el tamaño de x es simplemente el tamaño de x dividido b, entonces b es efectivamente este segundo componente. Y finalmente voy a tener k, que es el orden de lo que me lleva a descomponer y combinar. ¿Se acuerdan que si lo que yo hago en un algoritmo es primero descompongo, llamo recursivamente y luego combino? Bueno, ¿cuánto me cuesta combinar todas esas partes? Bueno, eso en general, si es un polinomio de grado k, k va a ser ese valor. Lo vamos a ver enseguida con algunos ejemplos. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo mi algoritmo divide y vencerás, lo que voy a hacer es plantear esta fórmula, la que llamamos recurrencia, para calcular el costo de estos algoritmos. Entonces voy a definir una fórmula T de n, una recurrencia, donde n va a ser el tamaño del dato de entrada de mi algoritmo, y si el tamaño de entrada es pequeño, voy a dar algún valor constante c. ¿Sí? Que va a ser lo que me cuesta la operación que realiza para el caso base. Por ejemplo, en el caso del merge sort o el quick sort, no tenía que hacer nada porque simplemente hacía skip, o sea que en este caso C sería 0. Bien, y en el caso contrario, en donde la entrada no es pequeña, donde es más compleja, voy a tener esta fórmula que es básicamente A, que es la cantidad de veces que llamo al mismo algoritmo. Entonces va a ser A por la llamada recursiva a T, donde ahora el dato que le paso no es el problema total n, sino n dividido b, que es en cuánto dividí efectivamente mi problema de entrada. ¿Sí? Y puedo tener algunas otras operaciones que realicen generalmente cuando combino las soluciones, que tiene que ser un polinomio, y el grado de ese polinomio es el que llamamos k. ¿Sí? Podemos tener otros tipos de recurrencias que no vamos a ver en esta materia, pero llamamos divide y vencerás a las recurrencias que tienen esta forma. Cuando al dato de entrada lo voy a efectivamente dividir para obtener el resultado. ¿Sí? Y lo último que tenemos que tener en cuenta importante de esta parte es que cómo resuelvo la recurrencia. Si yo la logré plantear ya de esta manera, nos vamos a simplemente acordar de esta formulita. ¿Sí? Si tengo que mi algoritmo divide y vencerás, esta recurrencia es la que calcula la cantidad de operaciones que realiza, voy a poder calcular el orden comparando estos tres componentes. A, que es, recordemos, la cantidad de veces que voy a llamar a la función recursiva, al algoritmo recursivo. B, que es la cantidad de divisiones que hago del problema original. Y voy a tener G de n, que va a ser un polinomio de grado k. Entonces voy a comparar A, B y K. Y de acuerdo a esta formulita que está aquí voy a saber cuál es el orden. ¿Sí? Pero dejemos de hablar un poco en general y vamos a ver un ejemplo.